Gracias sean a nuestro Señor Jesucristo. En esta mañana le damos gracias al Señor, porque Él es bueno y porque para siempre es su misericordia. Le damos muchas gracias, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Todo plan y obra del diablo la reprendemos en tu nombre, y solamente tú, Señor, has de ser glorificado, Señor, por medio de nuestros labios, para que todo y en todo lugar honremos tu nombre, Señor. Le damos muchas gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Bendice esta palabra, Señor, que lleve bendición y vida eterna a todos aquellos que ya te recibieron y aún aquellos que no te han recibido. En la eternidad Dios tuvo un plan desde la eternidad. Dios planeó todas las cosas. Todo lo que existe no fue algo de la casualidad, sino que todo lo que vemos y algunas cosas que nos vemos fueron planeadas por nuestro Señor. Dios tuvo un plan desde la eternidad antes de la fundación del mundo. Y dicho plan tiene dos propósitos, tiene dos metas. La primera es hacer que todas las cosas expresen a Cristo. La segunda es hacer al hombre igual a Cristo. Ese es el plan y el propósito de Dios desde antes de la fundación del mundo. Que Cristo tenga la preeminencia en todas las cosas y que el hombre sea igual a Cristo, de tal manera que tenga su misma vida y su misma gloria. Sin embargo, en su deseo de realizar estas dos cosas, estos dos propósitos, Dios encuentra dos obstáculos. Número uno, la rebelión de Satanás, y número dos, la caída del hombre. Estos dos problemas, con estos dos problemas Dios se encontró. Pero vamos a ver qué sucedió con Satanás. Cuando Satanás, aquel arcángel, vio que Cristo era el centro de todas las cosas, esta fue su caída y en esto consistió su rebeldía. Es decir, que cuando Dios creó todas las cosas y creó a Satanás, Satanás vio que Cristo era el centro de todas las cosas y tuvo celos debido a su soberbia. Satanás tuvo celos porque él quería elevarse a la posición que tenía el Hijo de Dios. Se rebeló porque quería robar la posición de Cristo como centro de todas las cosas. Esa fue su caída de Satanás, en querer ser el centro de todas las cosas. Satanás se llenó de soberbia. La soberbia es una sensación de superioridad que hace que las personas se sientan con una valoración de sí mismos mayor que los demás. Sus actitudes son siempre ser mejor que todos. Esto es la soberbia. La soberbia consiste en querer colocarse en primer lugar, siempre y en todo momento, para destacar sus virtudes.
que por cierto no existen, solo están en su imaginación. Esto es la caída de Satanás. Todos sus anhelos solo existían en su imaginación. Con esta caída y con esta rebeldía, Satanás quiso robar el centro que tenía y que tiene Cristo. Una persona soberbia nunca acepta los logros de los demás y siempre busca que los demás le aplaudan y le tengan como superior. Esto es Satanás en su reino tenebroso. Si nos damos cuenta, este es el anhelo de Satanás de ser superior y tener la preeminencia en todas las cosas. Pero también nosotros podemos ver que este es el anhelo de la humanidad, ser superior. Para la humanidad, Cristo no es el centro de sus vidas. O sea, Cristo no tiene el primer lugar. El hombre, a través de Satanás, ha tenido el mismo anhelo que Satanás tuvo en su rebeldía. Ser la atracción y robarle a Cristo el centro, la preeminencia y el lugar que Dios le dio a Cristo. Ser el primogénito de toda la creación para que Cristo tenga la preeminencia en todas las cosas. Todas las personas que no reconocen la autoridad de Dios toman la posición de Satanás de rebelde. La Vulgata latina traduce esta palabra Lucifer. Esto se refiere a Satanás, quien como lucero de la mañana, hijo de la aurora, era uno de los primeros ángeles, los hijos de Dios. Vamos a leer Isaías capítulo 14 en el verso 12. Y en Isaías capítulo 14 en el verso 12 dice: ¿Cómo has caído del cielo, oh lucero de la mañana, hijo de la aurora? ¿Cómo has sido derribado a tierra? Tú que hacías caer postradas a las naciones, pero tú dijiste en tu corazón. Esto fue lo que Satanás dijo en su corazón: subiré al cielo, por encima de las estrellas de Dios exaltaré mi trono, y en el momento de la asamblea me sentaré en lo extremo del norte. Subiré sobre las alturas de las nubes, me haré semejante al Altísimo. Mas tú serás derribado hasta el Seol, a lo profundo de la fosa. Esta fue su rebeldía de Satanás, de querer tomar el lugar de Cristo, es decir, el centro de Cristo. En esto consiste la rebelión de Satanás. Lucifer es comparado con el rey Nabucodonosor, el rey de Babilonia. Isaías capítulo 14 en el verso 4. En Isaías 14:4 dice: levantarás discurso con relación al rey de Babilonia y dirás: ¿cómo acabó el opresor? ¿Cómo acabó el furor? Es decir, que el rey Nabucodonosor es
aquí en este pasaje de la Escritura, es comparado con Satanás, el rey de Babilonia, con lo cual Nabucodonosor es considerado como una figura de Satanás. Toda persona que quiera llamar la atención y no darle el primer lugar a Cristo, está en la posición de la rebeldía de Satanás, como alguien que era uno con Satanás. El rey Nabucodonosor se hizo uno con Satanás, uno en su deseo de llamar la atención y tener el primer lugar. Esto pone al descubierto el reino de las tinieblas de Satanás, que opera detrás de las naciones. Vamos a leer Ezequiel capítulo 28 en el verso 12. Ezequiel 28 en el verso 12. Hoy la humanidad se encuentra en ese mismo pecado de rebeldía contra Dios. Dice en Ezequiel capítulo, en el verso 28, en el capítulo 28, en el verso 12, dice: hijo de hombre, eleva lamentación sobre el rey de Tiro y dile: así dice el Señor Jehová, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría, perfecto en hermosura. Esto era Satanás en su creación. Es decir, Satanás, cuando fue creado, era el sello de la perfección, lleno de sabiduría y perfecto en hermosura. En Edén, en el huerto de Dios, este Edén no es el Edén terrenal, sino el Edén celestial, en el mismo trono donde se encuentra Dios. En el Edén, en el tercer cielo, en el Edén, en el huerto de Dios, estuviste. De toda piedra preciosa era tu cobertura: el sardio, el topacio, el diamante y el crisolito. Esto era Satanás cuando fue criado. Él estaba en la misma presencia de Dios. Entonces, esto pone al descubierto el reino de las tinieblas de Satanás, que opera detrás de las naciones. Es decir, Satanás está operando atrás de las naciones, en los gobernantes. Efesios capítulo 6 en el verso 12. Efesios capítulo 6 en el verso 12. Dice: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra autoridades, contra los gobernadores del mundo de estas tinieblas, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. También lo vemos en Daniel en el capítulo 10, del 13 al 20. Y aquí vemos la unidad de Satanás con quienes gobiernan las naciones. La rebelión de Satanás en contra de Dios era revelado en Isaías 14, 13 y 14. En Ezequiel capítulo 28, en el verso 15 y 18. Ezequiel 28, 15. Ezequiel capítulo 28, en el verso 15.
En el verso 15 dice, perfecto eras tú en tus caminos desde el día en que fuiste creado hasta que la injusticia se halló en ti. Pero sabemos que este es el deseo de Satanás, robar la atención, robarle el centro, robarle la preeminencia a Cristo. Cristo es el primero de la creación y el primero en todas las cosas. En todas las cosas es Cristo. En esto consiste la rebelión de Satanás. El corazón de Satanás se enalteció a causa de su belleza. El corazón de Satanás se enalteció a causa de su hermosura. Aquí podemos ver cuando decimos esta palabra que Satanás en su corazón, aquí podemos ver que Satanás no tiene un corazón de carne como nosotros los seres humanos. Cuando Dios habla de nuestro corazón, no está hablando a nuestro corazón que bombea la sangre, sino está hablando al corazón espiritual. Nuestro corazón es el centro, está rodeado de nuestra alma, está rodeado de nuestra voluntad, está rodeado de nuestra conciencia, y es donde se encuentra nuestro corazón. Satanás en su corazón se enalteció a causa de su belleza y su sabiduría, y fue corrompida a causa de su esplendor. Eso lo podemos ver aquí en Ezequiel 28, en el verso 17. En Ezequiel 28, 17 dice, se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría, a causa de tu resplandor, yo te arrojé por tierra delante de los reyes, te puse para que te mirasen. Su arrogancia significa querer ser alabado, significa querer ser aplaudido por los demás. Este es el anhelo de la mayoría de la humanidad. A la humanidad le gusta ser aplaudido por los demás. Ese es el sueño de muchas gentes y eso es lo que buscan, ser aplaudidos, ser el centro de la atención. Por ignorancia, le están robando el lugar a Cristo. En su arrogancia, Satanás hizo 5 declaraciones. Primero dijo, subiré, exaltaré, me sentaré, subiré, me haré, lo cual indica que en su rebelión él se había propuesto subvertir, cambiar la autoridad y exaltarse a sí mismo para equiparse, para compararse a Dios. La ambición de Satanás para obtener una posición encumbrada, es decir, elevada, es decir, alta, se convirtió en la motivación de todas las rebeliones mencionadas en las Escrituras. Desde el Génesis 1 y 4. Debido a su rebelión, Satanás se convirtió en el adversario de Dios, el enemigo de Dios. Zacarías capítulo 3, en el verso 1. Este es el pecado principal de Satanás. Robar la preeminencia a Cristo. Cuando él vio que Cristo tenía el primer lugar en todas las cosas, se llenó de envidia
y quiso robar este lugar a Cristo. Este es el pecado principal que encontramos nosotros en las Escrituras. Y es el anhelo, y ya ha sido el anhelo de muchas personas. Querer llamar la atención y robar a Cristo el primer lugar que tiene sobre todas las cosas. En esto consiste querer robar y tomar la posición de Cristo. Cuando la Escritura nos dice que la meta de Dios es hacernos igual a Cristo, esto no se está refiriendo que nosotros podríamos ser el centro. El centro de Cristo nadie podrá quitárselo. Él siempre tendrá el centro y la preeminencia en todas las cosas. En esto consiste la rebelión de Satanás. Subiré, me exaltaré, me haré, lo cual indica la rebelión en la cual Satanás se había propuesto. Cambiar la autoridad y exaltarse a sí mismo. En esto consiste. Todas las rebeliones mencionadas en las Escrituras, desde Génesis capítulo 1 y 4, Números capítulo 12, 1 y 16, 1, 3, y 1 de Samuel 15, 10 al 12, debido a su rebelión, Satanás se convirtió en el adversario de Dios, el enemigo de Dios. Zacarías capítulo 3, 1 y 2. Apocalipsis capítulo 12 en el verso 9. Este es el principal motivo de su rebelión de Satanás en contra de Dios. Así se convirtió él en el enemigo de Dios. Apocalipsis capítulo 12 en el verso 9. Dice: fue arrojado el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo, Satanás, el cual engaña toda la tierra habitada. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Es decir, en su deseo y en su arrogancia, este ser maligno no solamente se engañó, este es el engaño, el engaño. Él se engañó a sí mismo. En esto consiste la soberbia, que es querer ser alguien sin ser nadie. Satanás no es nadie. Él es un ser creado. Dios creó a Satanás y él no es nadie. Y en su engaño de arrogancia se llevó la tercera parte de ángeles, y hoy el mundo está bajo sus mentiras y bajo sus engaños, haciéndoles creer a la humanidad que ellos son alguien importante. La mayoría de seres humanos se sienten importantes y han caído en la arrogancia, no siendo nadie. En esto consistió la rebelión de Satanás. Apocalipsis 4 al 9. Vamos a ver capítulo 12 en el verso 4. También apareció otra señal en el cielo, aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas.
Su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra, y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como diese a luz. Y en el verso 12 dice, por lo cual, en el capítulo 12, en el verso 9 dice, y fue arrojado el gran dragón, la serpiente antigua. Esta es la serpiente que con sus engaños y sus mentiras está engañando a la humanidad. Una tercera parte de los ángeles del cielo se le unieron a Satanás en su rebelión. Ellos también deben haber sido juzgados por Dios. Después de lo cual se convirtieron en ángeles caídos, subordinados a Satanás en su posición como principados, autoridades y gobernadores del mundo de estas tinieblas, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Efesios 6:12. Daniel capítulo 10 en el verso 2. Este es 10 de Daniel en el capítulo 2. Este es el principal deseo de Satanás: robar el centro de Cristo. Y aquí podemos ver en Daniel, en el capítulo 10, en el verso 11, dice, me dijo Daniel, varón de preciosidad, entiende las palabras que he de decirte, y ponte de pie, porque a ti ha sido enviado ahora. Y mientras hablaba esto conmigo, me puse en pie temblando. Y entonces me dijo, no temas, Daniel, porque desde el primer día que aplicaste tu corazón a entender este asunto y afligirte delante de tu Dios, fueron oídas tus palabras. A causa de tus palabras yo he venido. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Pero ahora Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme, porque quedé allí solo con los reyes de Persia. Aquí podemos ver cómo Satanás trabaja con los gobiernos, con los gobernantes de este mundo. Ellos trabajan. Satanás tiene su reino tenebroso, donde los ángeles caídos son sus trabajadores, son sus principados, son sus potestades, donde le ayudan a trabajar a Satanás. Así Satanás está trabajando en la humanidad, para que la humanidad tenga esta mentalidad, para que cada persona tenga este deseo de llamar la atención y no buscar a Cristo como la preeminencia en todas las cosas. Las criaturas que vivían en la tierra durante la era preadamítica, se unieron a Satanás en su rebelión después que fueron juzgadas por Dios mediante agua. Estos seres que vivieron antes de que Dios creara al hombre, estos seres se convirtieron en espíritus incorpóreos, esto es, los demonios. Estos seres se convirtieron en trabajadores de Satanás. Ellos están trabajando para Satanás. Vamos a ver Mateo capítulo 8 en el verso 28. Los ángeles caídos que se unieron, la tercera parte que se unió con Satanás, están chambeando, están trabajando. Estos seres antes de Adán también se unieron a Satanás y están colaborando con él para engañar y para meterle a la gente que ellos deben de tener
el mismo anhelo tenebroso que Satanás tuvo: robarle a Cristo la preeminencia. Mateo capítulo 8, verso 28. Cuando llegó a la otra orilla, la tierra de los Gadarenos, le vinieron al encuentro saliendo de los sepulcros dos endemoniados feroces, en gran manera, tanto que nadie podía pasar por aquel camino. He aquí ellos clamaron diciendo: ¿qué tenemos nosotros que ver contigo, Hijo de Dios? ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? Estaba paseando lejos de ellos una piara de muchos cerdos, y los demonios le rogaron diciendo: si nos echas fuera, envíanos a la piara. Y él les dijo: id. Y ellos salieron y entraron en los cerdos, y aquí toda la piara se precipitó en el mar por un despeñadero y perecieron en las aguas. Estos demonios se le han unido a Satanás, y así Satanás viene a tener un reino tenebroso aquí en la tierra, y su meta es distraer a la gente, aún al creyente. Nosotros como creyentes no estamos, es decir, nosotros mismos como creyentes podemos también ser engañados por Satanás y no ver esta clara enseñanza que el Señor quiere que nosotros veamos, que en todas nuestras cosas, en todo lo que hagamos, Cristo debe tener el primer lugar en todo. Así Satanás trabaja en la tierra. Y así sus ángeles caídos y sus demonios trabajan en pro del reino de las tinieblas de Satanás. Los principados, las autoridades y los gobernadores del mundo de estas tinieblas son los ángeles rebeldes que han seguido a Satanás en su rebelión contra Dios y que ahora gobiernan en las regiones celestes, ejerciendo dominio sobre las naciones del mundo, como por ejemplo el príncipe de Persia, el príncipe de Grecia, los cuales son mencionados en Daniel 10:20. Esto indica que Satanás, el diablo, tiene su reino de tinieblas, en el cual ocupa la posición más alta, y los ángeles rebeldes están bajo su control. Esto es lo que Satanás ha hecho desde su caída: tomar el control de todos los seres humanos para que él sea el único centro de la atención. Cuando el hombre quiere buscar la fama, está buscando a Satanás, porque Satanás es su centro de atención. Cuando el hombre deja de tener a Cristo como en el primer lugar, está en la posición de Satanás. Este es el trabajo que Satanás está haciendo en el mundo, en las personas: hacerlos creer que ellos son importantes sin darle la preeminencia a Cristo. La expresión estas, cuando nosotros hablamos de que Satanás ocupa el primer lugar en su reino tenebroso, estamos hablando, se está refiriendo al mundo de hoy, el cual está completamente bajo el gobierno de las tinieblas del diablo, quien rige a través de sus ángeles malignos. Es decir, que Satanás diario está trabajando. No hay un ser humano que no le mande espíritus malignos, ángeles caídos, para que lo distraigan. Toda la humanidad, parece ser que somos muchos seres humanos, pero para Satanás ni un ser humano se le va a escapar. En cada ser humano Satanás está trabajando para que ese ser humano no viva la felicidad que Cristo quiere que vivamos. ¿Cuál es? Es Cristo nuestra felicidad. Él viene a cambiar todo lo que Cristo logró en la cruz, lo viene a cambiar a través de sus macabras mentiras. Pero cada ser humano tiene un ángel caído
o dos que lo están perturbando. Esta es su manera de trabajar. Entonces, podemos ver nosotros que Satanás y sus huestes espirituales de maldad están en el aire, pero nosotros los creyentes estamos sentados en el tercer cielo, por encima de ellos. Al pelear una batalla, tenemos una posición más grande, más alta que la del enemigo tiene. Es decir, Satanás y sus huestes malignas están debajo de nosotros y están destinados a ser vencidos por nosotros. Pero necesitamos nosotros tener un entendimiento de Dios, de manera similar a lo hecho en Isaías 14, 12 y 15, donde se identifica a Lucifer, que llegó a ser Satanás con el rey Nabucodonosor, el rey de Babilonia. En este capítulo consideran al rey de Tiro como figura de Lucifer. Es decir, Satanás entra en las personas, entra en los gobiernos, ellos sin darse cuenta, y así pueden ellos amenazar a las demás naciones. Se amenazan unos con otros, buscando el poderío. Dígame qué nación depende de Dios. Todas las naciones están dependiendo de sus armas, de sus armamentos, de lo cual Satanás los ha llevado a hacer para su defensa. Y así Satanás llega a tener el primer lugar, en este mundo. Y así él quiere robar el centro que tiene nuestro Señor Jesucristo. Entonces podemos ver que Satanás, cuando fue criado, él estaba en el Edén, que es el huerto de Dios en el Monte Santo, que está en los lugares celestiales. Allí él se encontraba, antes de hacerse Satanás, antes de hacerse Lucifer, antes de hacerse diablo. Estaba cubierto de piedras preciosas, lo cual indica su morada. En tiempos antiguos los instrumentos musicales, tales como los panderos y las flautas, eran solo para los reyes. Daniel 3:5, 6:18 de Daniel. Esto indica que antes de su rebelión, Satanás era un rey, el cual tenía la posición más grande en el universo pre-adamítico. Él era un rey. Esto lo podemos ver en Lucas capítulo 4, en el verso 5 y 6, y en Judas capítulo 1, 9. Satanás era un querubín ungido que cubría el arca, Éxodo 25, 18 al 21, lo cual indica que era alguien muy cercano a Dios. Satanás estaba muy cercano a Dios y portador de la gloria de Dios. Es decir, Satanás era un portador de la gloria de Dios. Incluso podría haber sido un sumo sacerdote que servía a Dios y estaba encargado de liderar la adoración universal a Dios. Isaías, Apocalipsis capítulo 4, en el verso 6 al 11. Apocalipsis 4, en el verso 6 al 11. Dice en Apocalipsis, en el capítulo 4, en el verso 6, dice: y delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal, y en medio del trono, alrededor del trono, 4 seres vivientes llenos de ojos, delante y detrás. Estamos leyendo nosotros
Apocalipsis, capítulo 4, en el verso, desde el 7, pero vamos a leer el verso 11. En el verso 11 dice: digno eres tú, Señor y Dios nuestro, de recibir la gloria, la honra, el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Solamente Cristo, solamente a Dios, solamente a Cristo podemos nosotros darle la gloria y darle la honra. ¿En qué momento el hombre quiso buscar la gloria y la honra? En el momento cuando Satanás se rebeló y empezó a meter sus pensamientos en los seres humanos, engañándolos. Porque esto es un engaño. Jamás un ser humano podrá llegar a tener el lugar de Cristo y el centro de Cristo. Vamos a leer nosotros, vamos a ver aquí que incluso Satanás llegó a ser un sacerdote al servicio de Dios. Debido al fracaso de Satanás, estas dos posesiones fueron dadas a los creyentes en Cristo. Primera de Pedro, capítulo 2, en el verso 5 y 9. Es decir, la posesión que Satanás tuvo cuando fue criado, esta posición se nos ha pasado a nosotros, a los creyentes, a los hijos de Dios. Ahora nosotros tenemos la posición que Satanás tuvo en el inicio y que la perdió cuando se rebeló contra Dios. Primera de Pedro, capítulo 2, en el verso 5. Dice, desde el verso 4 dice: acercado a él piedras vivas, desechada por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sois edificados como casa espiritual hasta ser un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo, por el cual también contiene la escritura: he aquí pongo en Sión una piedra angular, escogida, preciosa, y el que cree en él jamás será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, él es lo más preciado, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desechan ha venido a ser cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo y roca de escándalo, porque tropiezan en la palabra siendo desobedientes, por lo cual fueron también puestos. Mas vosotros sois un linaje escogido. Nosotros somos un linaje escogido, un real sacerdocio, una nación santa, un pueblo adquirido para posesión de Dios, a fin de que anunciéis las virtudes de aquel que os llama de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en el otro tiempo no os habías concedido misericordia, pero ahora se os ha concedido la misericordia. Esta es la posición que nosotros tenemos. Nosotros somos un reino de sacerdotes, un pueblo de Dios adquirido. Esta era la posición que Satanás tuvo en el inicio. Esta posición que Satanás tuvo en el inicio es la posición que nosotros tenemos, y por eso Satanás anda como el león rugiente, buscando a quien devorar. Él tuvo celos, tuvo envidia cuando vio que Cristo tenía la preeminencia. Pero cuando Dios creó al hombre, se llenó de ira también contra los seres humanos. Él vio que nosotros, los seres humanos, íbamos a tener el centro que Cristo tiene. Nosotros podemos llegar a ser igual a Cristo. Para eso fuimos creados.
Él seguirá siendo el diablo, el adversario, y su final será el lago de fuego. Entonces, podemos ver que Dios creó al hombre para que tuviera primeramente la vida y la gloria de Cristo. Es muy importante que nosotros los seres humanos estemos poniendo mucha atención a las palabras proféticas que hablan las Escrituras. Cuando nosotros vemos guerras y vemos terremotos y vemos consecuencias, el creyente que anda por allá distraído inmediatamente retorna y busca a Dios. Mientras no haya estas cosas de guerras y todas estas cosas que estamos viendo, el creyente se aleja. Una vez que vienen estas cosas, anda buscando saber las cosas proféticas. Y hay muchos creyentes que están muy enfocados en las cosas proféticas y que hablan de muchas profecías. Pero lo principal aquí es que nosotros seamos llenos de Cristo, sepamos cómo vivir una vida cristiana, cómo vivir a Cristo, en qué consiste ser un cristiano. Esta preocupación no la tienen muchísimos creyentes. Están enfocados más en las profecías que en vivir a Cristo, que en buscar estas verdades. Si nosotros vivimos a Cristo y buscamos crecer en la vida cristiana, si nosotros estamos viviendo a Cristo, venga lo que venga, nosotros no tenemos problema. Por eso es más importante vivir a Cristo que cualquier otra cosa. Satanás quiere que las personas no vivan a Cristo, vivan un temor nada más religioso, pero no vivan a Cristo. Entonces, el propósito de Dios al crear al hombre para que tuviera primeramente la vida y la gloria de Cristo. Su intención era someter todas las cosas al hombre para que éste las devolviera a Dios en su segundo lugar. Lo creó para que cooperara con él, enfrentándose a Satanás, quien se había rebelado, pero el hombre también cayó debido a lo cual ahora Dios tiene que llevar a cabo dos propósitos, dos metas, resolver dos problemas para realizar estas dos cosas. Dios tiene que salvar al hombre caído, eliminar a Satanás, el rebelde, para llevar a cabo estas dos metas y solucionar estos dos problemas. El Señor Jesús se hizo hombre para efectuar la redención. Él no solamente es el Cristo de los seres humanos, sino que también es el Cristo de todas las cosas. Cristo es el centro, Cristo es la universalidad de Dios. La universalidad de Dios, de Cristo, significa que Él no está limitado ni por el tiempo ni por el espacio. Él no solo es el Cristo de los judíos, ni solamente el Cristo de la iglesia, sino también es el Cristo de todas las cosas. Él lo es todo y está en todo. La redención de Cristo abarca tres aspectos. Primero, la sustitución con relación a la iglesia, la sustitución con relación al hombre, el orden con relación a todas las cosas, con el orden que Dios vino a hacer en Cristo. Él tiene la autoridad sobre todas las cosas. Cuando la cabeza murió, todas las cosas murieron, pues su muerte lo abarcó todo. La muerte de Cristo como cabeza puso fin al ser humano y a todas las cosas. Pero cuando Él resucitó, cuando Él murió en la cruz, aplastó la cabeza, la serpiente,
de Satanás. Eliminó a Satanás, sus obras en la cruz. Pero en la resurrección, todas las cosas toman forma nuevamente. Si nosotros no le damos el primer lugar a Cristo, estamos en la posición de rebeldía de Satanás. Te damos muchas gracias, Señor, en esta hora, porque sabemos, Señor, que tú eres el único, Señor. El único en el cual nosotros podemos ir, en el cual podemos nosotros decir que tú eres el único que tiene el primer lugar en todo. Sea esto para nosotros, Señor, una palabra de bendición y de crecimiento, Señor. Amén.